Quiero darle gracias a Dios por poder estar otra vez unidos por este medio, sabiendo que el Señor está al lado nuestro y llenando y tocando cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno, que esté fortaleciendo, que esté tocando y permitiendo que con ánimo de alabanza desde nuestro corazón le demos las gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por su amor y su bondad. Estuve revisando estas canciones que hace tanto que no cantábamos y quiero hoy compartir un par con ustedes. Yo quiero andar con mi Jesús, con mi Jesús. Yo quiero andar. Lléname, Señor, lléname de amor, y así mi corazón te sea fiel. Lléname, Señor, lléname de amor, y así mi corazón te sea fiel. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Esas canciones que hacía tanto no cantábamos, ¿verdad? Hace 2 semanas perdón que me corrí, empecé a hacer estas revival, podríamos decir, o covers, o como quiera que la llamemos, y me entusiasmé y ahora estaba mirando la letra de los coros antiguos y tiene unas letras maravillosas, me encantaba, y hace rato que no las cantaba. Yo quiero andar con mi Jesús, yo quiero andar. Es simple, ¿no? 4 renglones. Lléname, Señor, lléname de amor, y así mi corazón te sea fiel. Si tenemos amor en el corazón, es imposible no serle fiel al Señor. Qué glorioso. Amén. Vamos a hacer otra canción así cortita. A ver si se acuerdan de esta. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Gracias, Jesús, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Otro sábado más en el que vamos a estar compartiendo un par de alabanzas y el mensaje de la palabra. Así que me gustaría darle gracias a Dios por estar otra vez en contacto con ustedes y con el Señor por sobre todas las cosas, y pedirle que Él esté tomando en sus manos toda esta reunión.
Señor, te pedimos que tú estés bendiciendo este culto, que tú estés tomándolo en tus manos, que todo cuanto se haga sea de bendición para nuestras vidas, que tú estés hablándonos con cada letra, con cada canción, con el mensaje, con los versículos, con la palabra, que tú seas manifestándote con poder una vez más en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Salvador. Que Dios les bendiga. Un placer estar otra vez contactados y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a estar orando para que Dios esté manifestándose con poder en la vida de cada uno de nosotros y que podamos poner por obra su palabra, que Él nos esté hablando a cada corazón y que esté llevando bendición en la vida de cada uno de los integrantes de este su pueblo. Que Dios esté bendiciendo y sanando a todos aquellos que estén pasando por algún problema de salud. Vamos a pedirle que el Señor esté manifestándose con poder también en cada lugar donde cada uno de nosotros ponga un pedido o guarde en el corazón alguna necesidad de presentarle al Señor una petición por alguna persona o alguna situación que conozcamos, por los que están en casa con nosotros, por los que nos rodean, por nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela y por todos aquellos que sepamos que estén necesitando en este momento una bendición especial de parte del Señor, en cualquier índole de su vida, ya sea desde el punto de vista de la salud, lo económico, tanto en lo que tiene que ver con lo material como en lo espiritual también. Dios, te damos gracias porque tú estás en este momento al lado nuestro, que tú estás oyendo nuestra oración, que tú estás oyendo nuestro pedido y sabemos que hay personas que están pasando necesidades y que necesitan de ti, que necesitan encontrarse contigo fundamentalmente y también una respuesta en cuanto a lo que están necesitando en este momento para que vean tu poder, para que puedan vivir más cómodamente esta situación que les toca. Te pedimos, Señor, si hay alguno de tu pueblo, si hay alguno en este momento puesto en tu presencia por algún problema de salud, que tú lo estés sanando, que tú lo estés bendiciendo, que tú estés fortaleciendo cada vida, Señor, que tú estés erradicando de raíz cada enfermedad para que tú estés llevando tu salud a cada uno de estos corazones, a cada una de estas vidas. Señor, bendice y prospera económicamente a aquel que lo necesite. Bendice y prospera, Señor, a cada uno que ha sido puesto en tu presencia en este momento, para que tú te estés también manifestando con gloria en ese lugar y en cada persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en la primera de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Primera de Pedro 1, del 1 al 4. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gracias, Señor. Comienza esta epístola que está dirigida al pueblo de Dios en general, porque vemos que Pedro se dirige a aquellos que habían sido expatriados y menciona distintas regiones donde habían sido localizadas este grupo de personas. Se habían expatriado, venían perseguidos,
venían siendo acosados por el gobierno, por las autoridades, por los propios miembros de sus comunidades a las cuales pertenecían, por no comulgar más con ellos, por enseñar una nueva doctrina y por seguir a este Dios que había sido manifestado hacía poquito tiempo atrás de una manera corporal en un hombre llamado Jesús, el cual había dado su vida por aquellos que lo seguían, y no entendían muchos que ahora había un grupo de personas que seguían a este Dios o a esta persona, para ellos, porque para ellos no era Dios, que había sido muerta en una cruz, crucificado de la manera más cruel. ¿Y cómo podía ser que hubiera gente todavía dispuesta a seguir a esta persona? Eso es lo que no entendían, y había persecuciones muy violentas en la época, como todos sabemos, y en particular estas personas habían sido expatriadas. El ser expatriado significaba haber sido desarraigado de todo aquello que quería esta persona, que era su familia, su núcleo familiar, su núcleo social. Ya no pertenecía más a la sinagoga, que era el centro social y cultural de la época para aquellos que se manifestaban judíos y que ahora habían sido despertados a esta nueva vida, que en Cristo seguían todos aquellos que lo habían conocido y habían decidido seguirlos. A esto les escribía Pedro y les decía que ahora habían sido elegidos según la presencia de Dios y que habían sido elegidos por el Dios bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos había hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto de la esperanza viva, quería yo traerlo en esta tarde a nuestro corazón y a nuestra mente de una manera especial, porque es una época en la cual hoy nos toca vivir, que también nosotros tenemos fundadas esperanzas en distintos tipos de cuestiones. La humanidad hoy día está esperando ansiosamente que se desarrolle una vacuna y una cura contra el COVID-19, que es lo que mantiene en vilo a todo el mundo, destruyendo economías, destruyendo el concepto que tenía cada uno de la vida social que desarrollaba, incluso desde el punto de vista de nuestras reuniones sociales y religiosas, en las cuales nos teníamos acostumbrados unos a los otros a vernos y por lo menos una vez por semana, en el cual podíamos desde ese lugar en particular que habíamos elegido para congregarnos, darle gracias a Dios y manifestarle nuestro amor a Él en alabanza junto a otros. Hoy eso tampoco lo podemos vivir, y muchos también tienen esperanza en este tipo de soluciones que se vayan dando a lo largo o a lo corto, mejor, de los tiempos, para que pueda desarrollarse una solución definitiva a esta situación y que podamos volver a la vida que normalmente teníamos, donde nos congregábamos, nos reuníamos, salíamos y nos movíamos a gusto y piacere, de acuerdo a la necesidad de cada uno, y que hoy en día eso no sucede. Entonces, bueno, la humanidad, desde todo punto de vista, desde todo grupo y social y como quiera uno identificarlo, está esperando también en esto para poder seguir adelante con la vida como la conocíamos hasta ahora. Las esperanzas tienen muchas características, tienen muchas visiones de acuerdo a lo que cada uno espera, valga la redundancia. Hay esperanzas de todo tipo en la vida del creyente, en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Y esas esperanzas pueden estar centradas en distintos objetivos en nuestra vida. Cuando terminamos la escuela y decidimos qué carrera seguir, dijimos, bueno, vamos a seguir en el colegio industrial, comercial o bachiller, como se los denomina acá en Argentina por lo menos, ¿no? Y cada uno tiene una característica de acuerdo a la carrera que va a seguir. Y tiene una esperanza de recibirse y de continuar con una carrera. Algunos eligen las letras, otros eligen la medicina,
otro elige distintos tipos de carrera de acuerdo a su vocación o a lo que más le guste. Y ponen su esperanza para que en el futuro pueda desarrollar esa carrera que ha elegido. Y vamos a leer algunas cuestiones que tienen que ver con esperanzas que encontramos de distintas personas en la Biblia. Y elegí, como muchas veces elegimos como gran referente de la vida cristiana, a aquel que había escrito esta epístola que mencionaba yo estos versículos al principio, y que era ni más ni menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que fue el más nombrado en el Nuevo Testamento, el protagonista de distintos episodios, el más vehemente de los discípulos, el más activo, el más protagónico. Y él seguramente también tenía esperanzas personales. El más activo caminó sobre el mar, echó las redes en el lugar donde el Señor le había dicho y de la manera que el Señor le había indicado, como en alguna vez predicamos ya, haciendo que saliera una red cargada de peces, tan cargada que tenía miedo que se rompiera y que los barcos se hundieran de tanto peso que tenían los peces después de haber echado las redes en el nombre de Jesús. En cuanto a las actividades de Pedro, y que recordamos también de cosas que le pasaron, fue aquel que se negó a que se le lavaran los pies y que Jesús lo tuvo que convencer para poder hacerlo. Fue aquel que le cortó la oreja al soldado romano que venía a apresar a Jesús. Fue aquel que se lanzó a la madrugada luego de que las mujeres anunciaran de que Jesús había resucitado para poder ver en la tumba. Fue reprendido varias veces por Jesús y fue el único que se animó en cierta ocasión también a reprender de alguna manera a Jesús por algo que iba a hacer. Y hay un hecho que lo destaca de manera notoria, ¿no? Porque fue el que con más audacia dijo que no iba a negar a Jesús y que lo iba a reconocer. Y sin embargo, lo negó antes que el gallo cantara, 3 veces. Ese fue Pedro, que tenía la esperanza puesta probablemente en que él, que había sido el gran protagonista, al que le había dicho el Señor: sobre esta confesión voy a edificar la iglesia, porque en esta piedra fundamental se va a basar este edificio humano que va a estar concretándose a lo largo de los tiempos y del cual esta declaración de fe va a ser la base fundamental, que soy yo, Jesús, y sobre mí se van a edificar. Él fue el protagonista de todos estos sucesos. ¿Y qué esperanza podía tener para su vida? Creyendo que en un futuro eterno esto le iba a dar quizás, a raíz de este gran protagonismo que tuvo, un lugar de privilegio. Sin embargo, el Señor nos enseña que fue, y Él mismo enseña, Pedro, en esta carta, muy diferente a lo que cualquiera podía pensar desde el punto de vista humano, lo que nos iba a pasar y lo que le iba a pasar a la iglesia y a Pedro en particular, ya que estaba enseñando otro tipo de cuestiones. Dice, en el principio de este capítulo que leímos, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, y estos expatriados, desde el exilio, al recibir estas noticias y estas cartas y esta epístola de Pedro, probablemente abriera una puerta en su corazón para que tuvieran también una esperanza. Uno, cuando está expatriado, cuando está en nuestro lugar, entendemos que aquellos que les ha tocado vivir esta situación tengan en mente que están viviendo lejos de su patria, pero sin embargo su patria no es aquella en la que viven. A mí me gusta seguir el fútbol internacional y a veces vemos cómo bajan de los micros los deportistas con su mate y su termo, en particular argentinos y uruguayos, ¿no? No sé si alguna vez los varones, calculo que fundamentalmente habrán tenido la oportunidad de ver cuando el Barcelona traslada a sus jugadores y bajan
del micro para dirigirse al estadio y generalmente vienen Messi con Suárez, uno argentino y otro uruguayo. Ahora que no pueden compartirlo, cada uno con su termo y con su mate. Es muy característico. Pero saben que hay algo que me llamó la atención, como seguramente a muchos, que es que detrás de ellos en algún momento baja un francés, también con su termo y su mate, como un francés tomando mate. Y saben que este jugador francés jugaba en otro equipo español donde había uruguayos y uno en particular que tiene un vínculo muy cercano de amistad con él, al punto que uno de los dos creo que es padrino de los hijos del otro, le enseñó a tomar mate. El mate es una costumbre muy típica rioplatense. Entonces, al ser trasladados, expatriados, en este caso por elección, se llevan sus costumbres y por más que estén viviendo en una abundancia económica y dentro de la élite deportiva, ellos no dejan de pensar en su patria, en su tierra, a través de las comidas. Se reúnen para comer asado, los argentinos, cuando vemos que están viviendo en otro país, y mantienen estas costumbres tan simples como un sabor, que es el que se toma cuando uno toma un mate. Eso los traslada seguramente mentalmente a su tierra, a su infancia, a su niñez, a su adolescencia y a su vida. Y lo comparten y lo contagian, al punto que alguien que no tiene que ver en lo más mínimo con el Río de la Plata, como un jugador europeo de otras características, como este francés que muchos ya sabrán de quién estoy hablando, comparten algo tan sencillo como este gusto que tenía un expatriado con otro expatriado de compartir y contagiar aquello que tenía que ver con su cultura y con su idiosincrasia, en definitiva. Y el expatriado en este momento, por seguir a Cristo, seguramente anhelaría también volver a su tierra, volver a su patria, pensar en aquello que había perdido. Pero el expatriado verdadero es aquel que, como usted y como yo, estamos viviendo en un suelo prestado porque hemos sido trasladados y se nos ha prometido una herencia en los cielos eterna que hoy nada tiene que ver con este suelo. Por eso no estamos viviendo nosotros en esta patria que conocen nuestros pies, que pisan nuestros pies y que conocen nuestro interior, sino que estamos viviendo de prestados. Así como aquel que está jugando en otro lugar del mundo y que no es el suyo y lleva sus costumbres, así nosotros que pertenecemos al reino de los cielos estamos viviendo en este lugar que nos toca vivir, llámese Argentina o el lugar donde cada uno pueda estar viviendo, sabiendo de que las costumbres que vivimos tienen que ver solamente con lo cultural, en lo físico y en lo terrenal, pero que tienen raíz cada uno de nosotros en esta vida definitiva y eterna que nos ha sido prometida por el Señor para vivir en los cielos por la eternidad. Y esa es la herencia que habla Pedro en esta carta. Decía en el versículo 4 que nos había hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Qué glorioso que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva es una esperanza que no muere. Cualquier esperanza, como las que yo mencioné al principio, tiene una fecha de caducidad, porque la esperanza de hacer una carrera concluye el día que nos enteramos si pudimos cumplir con esa carrera o no. Ya sea por un motivo, porque lo cumplimos o porque no lo cumplimos, esa esperanza ya caducó y podemos tener esperanza en otra cosa. Podemos supongamos que nuestra esperanza era ser médicos. Bueno, hice toda mi carrera, estudié, hice la residencia y me recibí de médico. Bueno, ya mi esperanza en ser médico caducó. Ahora mi esperanza está en ser un buen médico o en desarrollar alguna especialidad. Y mi esperanza va a estar puesta en eso. Pero cuando alcance eso o no,
mi esperanza va a caducar y voy a tener que poner mi esperanza en otra cosa. Sin embargo, la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva, no caduca, no muere, porque la herencia que nos promete el Señor es eterna, es para siempre. ¿Y de qué características? Incorruptible, inmaculada e inmarcesible. Incorruptible, no se deteriora por nada, no cambia. Piensen en el contexto del que recibía esta carta. Era aquel que estaba viviendo en otro país, en otra nación, en otro territorio, que no tenía nada que ver con lo suyo y que sabía que un día se iba a morir y que iba a dejar a lo mejor esa tierra sin volver a su lugar de origen. Y la palabra incorruptible tenía que ver también con que el día que dejara esta tierra, su cuerpo iba a recibir la corrupción que iba a recibir cualquier cuerpo que se deteriora luego de que su corazón deja de latir. Esa esperanza, esa herencia que Cristo nos habla, que Pedro nos habla a través de su palabra, es incorruptible, no va a morir nunca. Cuando el cristiano estaba siendo perseguido por los romanos, por los judíos, físicamente, espiritualmente, intelectualmente, era porque era una sociedad que ahora estaba escuchando el mensaje de aquellos que seguían a Cristo, que tenían que ver con unas normas de moral y ética elevadas, muy diferente a la que proponía y promulgaba la sociedad greco-romana, llena de festines y de lujurias, donde el físico, el cuerpo y lo que tenía que ver con la saciedad carnal era lo que primaba, porque era lo que enseñaban, era lo que vivían. Pero sin embargo, el Señor había enseñado que el cuerpo y la carnalidad ahora morían para darle lugar a algo mucho más elevado y que no se iba a pervertir y a corromper como aquello que estaban acostumbrados a vivir en la corrupción y en la vida inmoral. Eso no lo podían soportar las sociedades de la época y los desterraban. Y esa sociedad que había sido desterrada ahora vivía una norma de vida ética y moral mucho más elevada y que no se iba a corromper por nada. Las enseñanzas del Señor son eternas, incorruptibles, inmarcesibles, no se manchan, no mueren, no cambian, no se mudan, son siempre iguales, son siempre eternas, son siempre maravillosas. Nuestra herencia no se deteriorará ni se pudrirá, no se manchará como lo viejo que camina hacia la derrumbe o a la desaparición. Es una herencia que se mantiene viva. Nuestra esperanza es siempre igual, viva. Que Dios nos ayude, ¿no? Para que los cristianos de la época del exilio, así como sufrían todo tipo de ataques porque se consideraban flojos intelectualmente, sepamos que lo mismo nos va a pasar a nosotros. Y sepamos que esta herencia que hemos recibido nos eleva por sobre toda situación de desgracia. Yo no sé si hoy cada uno de nosotros está padeciendo algún tipo de necesidad o angustia. Sepa de que esta herencia que ha recibido es incorruptible, inmarcesible, es inmaculada. Y que así como la hemos recibido, la tenemos que disfrutar y no esperar a dejar esta tierra, este mundo, para recibir esa herencia, porque esa herencia Dios ha prometido que ya empecemos a vivirla. Que Dios nos ayude a poder disfrutar de esta maravillosa vida que Él ha comprado para nosotros en la cruz. Que Dios nos ayude para que podamos vivir de una manera gloriosa, sabiendo de que nuestras acciones no tienen que ver con satisfacer una necesidad momentánea, sino que tienen que ver con lo puro y lo sublime, que es manifestar el amor de Dios en nuestras acciones para que otros vean que hay un Dios de amor que quiere ocuparse de ellos. De nada me sirve dar un plato de comida si no enseño que Dios es el que le va a dar la vida eterna. De nada me sirve ayudar económicamente a alguien si no le enseño que la ayuda económica verdadera viene de Dios, que la ayuda eterna viene de Dios,
porque la ayuda económica un día, como cualquier esperanza, también caducará, pero lo que nunca caducará, es la vida que el Señor ha comprado para nosotros. Que Dios nos ayude, que vivamos en esta vida y que enseñemos a otros que también puedan vivir en esta vida, para que tengan también esa esperanza que no muere, puesta en Cristo y puesta en que el Señor los hace vivir esta nueva vida, dichosos, triunfantes y victoriosos, sabiendo que también son herederos de esta promesa que Él nos da desde que le entregamos nuestro corazón a Él. Que Dios los bendiga, los guarde, los siga manteniendo firmes para que podamos seguir nuestros pies bien puestos sobre esta tierra, pero sabiendo que nuestra herencia empezó y continuará eternamente en los cielos. Gracias, Padre, te damos gloria a tu nombre. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos comprender cuál es el verdadero objetivo y motivo de nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Como Pedro les enseñaba, como cada uno en el lugar donde estaba, lejos de su patria, lejos de su familia, lejos de sus enseñanzas, seguramente a través de los tiempos, perdiendo quizás parte de su cultura y de sus costumbres, que puedan llevar también cada uno de nosotros hacia el lugar donde cada uno de nosotros se dirige cada día, esa costumbre, esa cultura de Cristo, en donde nos enseñas a enseñar que hay un Dios maravilloso que ha dado su vida por nosotros, que es lo único que cuenta, que es lo único que no se marchitará, lo único que no morirá, lo único que no se manchará, lo único que no se corromperá. En el nombre de Jesús te damos gracias para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga ricamente y será hasta la próxima.